Hola chicos, bueno, primero buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con un pequeño repaso sobre todo lo que hemos ido aprendiendo durante esta semana. Recuerden que la próxima semana ya es su examen final. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a venir o de lo que puede venir en el examen. Recuerden que igual se van a poner ciertas preguntas de los bimestres pasados, pero no van a ser muchas. Ya nos vamos a concentrar más que nada en el cuarto bimestre y en los temas que hemos ido practicando. Entonces, un pequeño repaso para entender, nosotros habíamos aprendido en este bimestre lo que eran los porcentajes. Dentro de los porcentajes, recuerden que los porcentajes siempre es una unidad dividido en 100 partes iguales, pues, ¿no? Entonces teníamos desde el 1, o perdón, desde el 0% hasta el 100%. ¿Ya? Y recuerden que la unidad siempre es el 100%. Siempre es una equivalencia en ese caso. Además, el A por ciento de un número significa A sobre 100 de ese número, es decir, por ese número. Para ello vamos a ver un ejemplo aquí. Si me preguntaran el 30% de 800, sería 30 entre 100 por 800, y eso es 240. Entonces, algunas equivalencias fraccionarias son el 1% que se puede escribir como 1 sobre 100, el 2% que se puede escribir 2 sobre 100 o 1 sobre 50 y así sucesivamente. Además, tener en cuenta en este caso de que si tuviéramos un ejemplo que nos pide el 5% de el 75% del 40% de 1800, en realidad recordar un poco de qué es esa palabra de o del. Ya lo habíamos aprendido en otros temas, en los temas de ecuaciones y de planteo de ecuaciones, perdón, y entendíamos que de o del significa siempre por. Ya eso no se vayan a olvidar. Ahora, también recordemos que esto lo habíamos aprendido en fracciones. Habíamos visto que siempre cuando nos preguntan qué parte de es o qué parte es de, recuerden que es siempre es el numerador y de es el denominador. Entonces, si me preguntaran qué porcentaje de es, profesor, de denominador, o sea, A el denominador, es B, entonces B el numerador y listo, y nada más. Y eso vamos a continuar haciéndolo en el resto de ejercicios. Además, nosotros también habíamos visto ejercicios de porcentajes donde teníamos que vincular algunos temas más comerciales, donde conocíamos el precio de costo, precio de venta, precio fijado. ¿Ya? Recuerden que el precio de venta siempre es igual al precio de costo más la ganancia. En caso de que exista pérdida, el precio de venta será igual al precio de costo menos la pérdida, ¿no? También teníamos el precio fijado o el precio de lista, que recuerden que ese es un precio aumentado todavía al precio de venta. Entonces el precio de lista o el precio fijado siempre es igual al precio de venta más quién, más el descuento, ¿cierto? Además, recuerden que la ganancia siempre es un porcentaje del precio de venta, a menos que me especifiquen otra cosa en el ejercicio. Y el descuento también es un porcentaje del precio fijado o del precio de lista. Ya. Luego habíamos visto todos estos ejercicios, pero solamente vamos a analizar el 8 y el 12. En este caso dice Sandrita, dice, mi papá gana 1.500 mensual y le va a aumentar un 20% su sueldo. Por lo tanto, nosotros decimos, bueno, ¿cuánto ganará este mes el papá de Sandrita? Como el aumento es el 20% de 1.500, entonces 20% de 1.500 será 20 entre 100 por 1.500, que al final es 300. Eso solamente es el aumento. Entonces, recuerden que al sueldo fijado, es decir, a los 1.500, tendríamos que aumentarle ese 300, que es el aumento, y en total nos daría 1.800. Entonces, como ven, es un ejercicio súper sencillo. En el ejercicio 12 es algo similar. Me dicen, Jaime ha comprado una bicicleta en 720 soles y luego la vende en 900 soles. ¿Qué porcentaje del costo ganó? Entonces recuerden que en este caso la ganancia siempre es igual a cuánto lo he vendido menos cuánto me costó.
Entonces, en este caso, 180 es la ganancia nada más, pero no me preguntan eso. A mí me preguntan qué porcentaje del costo ha ganado, qué porcentaje nada más, pero solamente lo que ganó, es decir, como es qué porcentaje del costo, nosotros decimos parte y todo. Obviamente la ganancia es la parte y el costo va a ser todo. ¿Cuál es el costo? 720. ¿Cuál es la ganancia? 180 y todo tiene que ir multiplicado por el 100%. Y eso es lo que hacemos. Al final, ¿cuánto me saldrá? Un 25%. Eso he ganado. Un 25% del costo. Entonces así hay que ir analizando todos estos ejercicios, pero siempre tomando en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta qué le preguntan. Aquí han preguntado qué porcentaje del costo, pero ¿qué hubiera sido si les hubieran preguntado qué porcentaje del precio de venta ganó? Es diferente. Continuamos. El otro tema que habíamos visto era certezas. Y en certezas siempre vamos a tener tres palabras que son muy importantes, que es muy sencillo de reconocer para los problemas de certezas. ¿Qué palabras son? Son azar, mínimo y certeza de. Pero recuerden que pueden ser estas palabras o pueden ser sinónimos de ellas. ¿Ya? Entonces, pues, en vez de certeza puede ser seguridad, ¿no? Estar completamente seguro. Entonces, además, recuerden que en estos casos, en este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que nosotros trabajamos o qué es lo que nosotros siempre hacemos? Nos ponemos en el peor de los casos, en la peor de las situaciones para poder resolver estos ejercicios. Por ejemplo, em, a ver, ya. Si yo les dijera lo siguiente, supongamos de que tenemos eh, 4 bolsas de dinero ocultas ahí en un cajón. Obviamente, una es la que tiene más dinero y la otra es la que tiene menos dinero de las 4 bolsas. Entonces yo les tengo que preguntar, ¿cuántas veces voy a extraer bolsas de dinero como mínimo para estar completamente seguros de extraer la que tiene más dinero? Entonces, para saber eso, obviamente yo me pongo en el peor de los casos y digo, bueno, la primera vez saqué la que no tiene tanto, o sea, la segunda vez saqué la tercera y la última vez saqué la que tiene menos dinero. Después de haber sacado todas esas, recién voy a estar completamente seguro de extraer la que tiene mucho dinero, ¿cierto? Entonces son 4 veces. ¿Ya? Y como les digo, para los problemas de certezas, uno tiene que ponerse siempre en el peor de los casos o en la peor de las situaciones. ¿Ya? Y nada más. Ahora, aquí vamos a observar algunos ejercicios donde tenemos que entender lo siguiente. Miren, en el ejercicio 4 dice, Juan tiene 10 medias rojas, 6 azules y 12 blancas. ¿Cuántas medias se deben extraer al azar y como mínimo para estar completamente seguro o para tener la certeza de obtener un par útil? Ya tengan en cuenta de que estos ejercicios a veces confunden a la mayoría de los alumnos por lo siguiente. A veces les piden un par útil, no solamente en las medias, sino que cuando se tratan de guantes de box también les dicen un par útil. Si en caso no les dicen un par útil, simplemente les piden medias nada más. No importa si sea izquierda o derecha. ¿Me entienden? Si fueran guantes nada más y no serían guantes útiles, entonces pueden ser todos los guantes de la mano derecha o todos los guantes de la mano izquierda, no importa. ¿Ya? Entonces aquí, primero, como pueden ver en la figura, como pueden ver en el gráfico, están las medias rojas que son 10, las azules que son 6 y las blancas que son 12. Nos ponemos en el peor de las situaciones. Ahora, aquí lo especifican y dicen, un par útil
son aquellas medias izquierdas y derechas. Entonces, si me pongo en el peor de los casos, yo voy a decir, bueno, el peor de los casos serían de que me salgan o todas del pie izquierdo o todas del pie derecho. Pero supongamos que me salen todas las del pie izquierdo. Me salen 10 de izquierdo, 6 azules de izquierdo y 12 blancas de izquierdo. La próxima que voy a sacar, sí o sí tiene que ser derecho. Pero tiene que ser derecho, ya sea roja, azul o blanca. Y con esa próxima que voy a sacar, obviamente voy a tener un par utilizable. Nada más. La 8. En este caso dicen, hay cubos rojos, blancos y negros. ¿Cuál es el mínimo número de cubos que se deben extraer al azar para obtener la seguridad o la certeza de haber tomado un cubo blanco? Entonces, el peor de los casos, nos ponemos en el peor de los casos. Y el peor de los casos será que salgan todos los cubos rojos. Todos. Luego que salgan todos los negros. Obviamente los que quedan van a ser los 3 blancos, pero el próximo que saque, sí o sí, será blanco. Entonces son 7 nada más, 7 extracciones. En este caso también es lo mismo. Se tiene 23 esferas rojas, blancas, amarillas, negras, verdes y azules. ¿Cuántas esferas se deben sacar como mínimo y al azar para obtener la certeza de sacar una roja y una blanca? Entonces, como es una roja o blanca, aquí tiene que ser O, ya hay un pequeño error, es O. Creo que se los había dicho esa vez. Entonces, como tiene que ser O, tiene que ser una o la otra. No importa, cualquiera de las dos. Entonces yo digo, bueno, el peor de los casos es que saque todas las amarillas, es que saque todas las negras, es que saque todas las verdes y todas las azules. Y después de esas, las únicas que me van a quedar son rojas o blancas. Y la próxima que saque, ya sea que puede ser roja o que puede ser blanca. Y listo. Continuamos. Luego habíamos conocido estos principios, que son los principios de adición y multiplicación, y los temas de conteo en los análisis combinatorios. Yo ya les había explicado más o menos cómo se puede entender esto, pero un pequeño repaso es simple. El principio de adición es cuando un evento y otro evento ocurren, pero no simultáneamente. ¿Me entienden? No simultáneamente, es decir, no ocurren dependiendo uno del otro. Yo se los había explicado más que nada con la dependencia. Si un evento depende del otro para funcionar, principio de la multiplicación. Y si no depende, no hay dependencia, principio de la adición. En algunos casos, ustedes, en algunos problemas es mucho más fácil porque ustedes pueden encontrar el O. Cuando dicen A o B, niños o niñas, hombres o mujeres, principio de la adición, porque está el O. Si dice niños y niñas, hombres y mujeres, blanco y negro, principio de la multiplicación. El o adición y multiplicación. Disculpen, más fácil es poder entenderlo así, pero tengan en cuenta que no necesariamente todos los ejercicios les ponen o lo ponen tan fácil, ¿no? Lo escriben como O. No, en realidad no es así. En realidad es como nosotros lo interpretemos. ¿Ya? Es más fácil entenderlo entonces, o es más seguro entenderlo como que dos eventos no ocurren simultáneamente, es decir, no dependen el uno del otro, principio de la adición. Dos eventos sí dependen el uno del otro, principio de la multiplicación. Sencillo. Vamos por los ejemplos. En este ejemplo dicen, en un restaurante el menú se compone de entrada, segundo y postre. Un menú tiene que tener entrada, segundo y postre. Si el menú solamente tiene postre, ya no se llama menú, se llama solamente postre. Si,
Si solamente hay segundo, no se llama menú. El menú debe estar compuesto por los tres, únicamente por los tres. Entonces, las entradas, bueno, ya nos las dan, ¿no? Sopa, ceviche, ensalada. Los segundos, arroz con pollo, caucao, tallarines y asado con puré. Y los postres son plátano y gelatina. Ya. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes puedes solicitar un menú? O sea, lo que quieren es solicitar un menú, no solamente el postre, sino todo el menú. Ah, profesor, entonces es principio de la multiplicación, porque yo le he entendido y usted me dijo que cuando un evento depende del otro, es principio de la multiplicación. Yo les voy a decir, sí, chicos, tienen toda la razón. Aquí es el principio de la multiplicación. ¿Por qué? Porque para conformar un menú tiene que sí o sí haber entrada, segundo y postre. Si solamente hay entrada, no es menú. Si solamente hay segundo, no es menú. Si solamente hay postre, no es menú. Si hay entrada y segundo, pero no postre, no es menú. El menú debe estar compuesto por todo. Entrada, segundo y postre. Por lo tanto, la entrada depende del segundo y depende del postre para recién formar un menú. Como sabemos que existe una dependencia, principio de la multiplicación. Y decimos 3 por 4 por 2, 24. Nada más. Entonces, a ver, vamos por un principio de la adición. Ya, aquí, en la 2. Dice que Mario tiene 3 autos y 2 bicicletas para ir a su trabajo. ¿De cuántas maneras diferentes podrá ir a su trabajo? Entonces, vamos a suponer de que los 3 autos son el auto A, auto B y auto C. Y las 2 bicicletas son la bicicleta D y la bicicleta E. Entonces, nosotros decimos, bueno, puede ir con el auto A y llega a su trabajo. Puede ir con el auto B y llega a su trabajo. Puede ir con el auto C y llega a su trabajo. Puede ir con la bicicleta D y llega a su trabajo y puede ir con la bicicleta E y llega a su trabajo. ¿De cuántas maneras puede ir a su trabajo? De 5. Principio de la adición. Ustedes me van a decir, profesor, pero aquí está mal lo que usted ha dicho, porque tiene que ser principio de la multiplicación, porque tiene el I, no tiene el O. Por eso les digo, por eso les vuelvo a aclarar. Tengan mucho cuidado con eso del I y el O en los principios. Es mejor que lo aprendan con la dependencia y la no dependencia. O que si es simultáneo y no son simultáneos. Porque en algunos casos, las preguntas las hacen para confundir al alumno. Aquí no está mal, está correcto. Solamente son 5 maneras diferentes en las cuales puede llegar a su trabajo. No hay dependencia, así que es principio de la adición. Y por más que esté el I, no importa. Así que tengan en cuenta muy bien eso. Continuamos. En probabilidades. Bueno, en probabilidades ya lo habíamos trabajado. Ya sabíamos cómo se trabaja en probabilidades y sabíamos que son experimentos aleatorios, pues, ¿no? Tendríamos experimentos aleatorios o experimentos determinísticos. Bueno, sabíamos que los experimentos aleatorios son aquellos en los cuales no podemos decir con seguridad cuál va a ser el resultado. Los resultados pueden ser muchos, ¿ya? Y no podemos saber con seguridad qué nos va a salir. Obviamente los experimentos determinísticos son aquellos que sí sabemos ya el resultado desde antes de hacerlo. Recuerden que los espacios muestrales son ¿qué? Son el conjunto de todos los resultados posibles que presenta un experimento aleatorio determinado. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al suelo, sabemos que tiene dos posibles resultados, cara o sello. Si lanzamos un dado, sabemos que son 6 posibles resultados. Si lanzamos una carta de una baraja, sabemos que son 52 resultados. Ahora, también el suceso o el evento. Recuerden que el suceso o el evento es un subconjunto siempre del espacio muestral. ¿Ya? Un ejemplo, si es de los dados, si yo les digo solamente los pares o solamente los mayores que 4, ya pues eso es un suceso o un evento, solamente algunos, no todos.
Ahora vamos por los ejercicios. A ver, en el ejercicio 8 dice, si lanzamos una moneda sobre, dos monedas sobre una superficie, ¿cuántos elementos conforman su espacio muestral? Entonces, tengan en cuenta esto, no lo voy a, para que lo entiendan, perdón. Cuando nosotros lanzamos una moneda, sabemos que el espacio muestral es 2. Pero si quisiéramos lanzar dos monedas, profesor, entonces yo digo, son 2 de la primera moneda y son 2 de la segunda moneda. ¿Qué hago? ¿Lo sumo? No, tengan en cuenta que en este caso no se suma. ¿Por qué? Porque las posibilidades son de las dos monedas y como una depende de la otra, sería multiplicación. O si en este caso lo elevan al cuadrado, no hay problema. ¿Ya? Pero yo prefiero con multiplicación, porque si son 3 monedas se multiplican 2 por 2 por 2. Si son 5 monedas se multiplican 2 por 2 por 2, así 5 veces. Entonces ténganlo en cuenta cada vez que lo resuelvan, chicos. Ahora, continuamos. En la que sigue dice, si lanzamos sobre una superficie dos monedas y un dado, ¿cuántos elementos conforman su espacio muestral? Entonces, las dos monedas son 2 al cuadrado o 4. El dado son 6 lados. Como me dicen las dos monedas y un dado, obviamente principio de la multiplicación y sería 4 por 6, 24. Ahora, en el siguiente, recuerden que nosotros habíamos visto las probabilidades 2. Y en este caso ya íbamos a utilizar una fórmula bien sencilla, que recuerden que el número de casos favorables entre todos los casos posibles, o mejor dicho, entre todos los resultados posibles, eso siempre es igual a la probabilidad de un evento. Esto para que lo entiendan es mucho mejor con ejercicios. Entonces yo lo que voy a decir, bueno, me dicen que al lanzar un dado al aire, ¿cuál es la probabilidad de que me resulte un par o de tener un resultado par? Entonces lo primero que nosotros analizamos es, ¿en qué casos yo gano? ¿En qué casos? ¿En qué casos me veo triunfador? ¿Y en qué casos no? En los casos que gano, obviamente, es cuando me sale par, es decir, cuando me sale 2, cuando me sale 4, cuando me sale 6. ¿Y cuáles son todos los casos posibles? Obviamente todos los números, pues no, desde el 1 hasta el 6. Entonces, la probabilidad de que suceda un evento siempre son los casos favorables, que en este caso es 3, entre todos los resultados posibles, que en este caso es 6. Por lo tanto, la probabilidad de que suceda un evento es 1/2. Nada más. Ahí está. Fácil. Continuamos. Vamos con otro ejercicio. En este caso, en el ejercicio 8, me dicen que vamos a lanzar dos dados sobre una mesa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 9? Entonces yo me pongo en los casos favorables. Los casos favorables pueden ser que en el primero me salga 3 y en el segundo 6. La suma es 9. Que en el segundo me salga 4, en el primero me salga 4 y en el segundo 5. La suma es 9. Que en el segundo me salga 5 y en el otro 4. La suma es 9. Que en el primero me salga 6 y en el otro 3. La suma es 9. Y en este caso, ¿cuántos casos favorables hay? 4. ¿Y cuántos casos posibles? Son todos los posibles eventos. En este caso son 36. Entonces simplemente divido 4 entre 36 que me da un noveno, pues, ¿no? Continuamos. En el otro me dice que al lanzar dos dados y una moneda sobre una mesa, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara y un 9 al sumar los puntos de los dados? Entonces, obviamente para el dado, como yo quiero que la suma sea 9, me voy al problema 8. Yo ya sé la respuesta, un noveno, profesor. Pero para la moneda, la probabilidad de que salga cara obviamente es un medio. ¿Cómo me piden tanto la probabilidad del dado como la probabilidad de la moneda juntas?
Entonces, en este caso es el principio de la multiplicación y será un 18avo. Nada más. Y por último, tenemos los gráficos lineales y de barras. Ya recuerden que estos diagramas ya los habíamos visto y recuerden que estos diagramas son una forma de interpretar cantidades. ¿Ya? Y obviamente, ¿para qué sirven? Obviamente sirven como información. Sirven como información de estadística. Recuerden que este tema obviamente lo van a ver mucho más adelante, pero para que entiendan por qué es tan importante la estadística o por qué es tan importante estos gráficos lineales, simples razones. Los gráficos lineales nos ayudan a entender el futuro. En realidad es así. Por ejemplo, vamos a un caso bien sencillo y no tan alejado. Supongamos de que, supongamos de que tenemos una empresa, todos tenemos una empresa de ventas, ya de ventas de camiones. Entonces, vamos analizando todos los años, no por meses, sino que analizamos los 5 últimos años, desde el 2015 hasta el 2020, cómo nos han ido en las ventas por año. Entonces, las ventas habían tenido un aumento, no significativo, pero sí un aumento, ¿ya? Obviamente esos aumentos en el 2020, justo en el año 2020, hubo una baja, pero una baja bien grande. Es decir, todos los años nosotros vendíamos, digamos, eh, 200 millones, 200 millones de soles, e iba aumentando en poco, pero iba aumentando 200 millones, 210, 215, así. Pero siempre se mantenía en el margen de los 200 millones hasta los 300. Nunca bajaba de eso, siempre se mantenía ahí, entre los 200 y los 300 en los últimos 5 años. Pero en el año 2020, o sea, en este año, alcanzamos los 130 millones nada más. Es decir, hubo una baja de 70 millones. Eso es preocupante. Entonces, nosotros con estos gráficos vamos a analizar por qué. ¿Qué es lo que sucedieron en los años anteriores que no haya sucedido en este año para haber perdido tanto dinero o haber vendido tan poco? Entonces nosotros decimos, bueno, pueden ser varios factores. El primero, el coronavirus. El segundo, los problemas políticos que existen en el país. Eso es una causa bien grave para que las ventas decaigan. Eso ya lo van a entender más adelante. Pero, ¿para qué me sirven estos gráficos? Para yo entender qué es lo que sucede un año en comparación al otro y programarme para el otro año. ¿El otro año cambiarán las cosas o se mantendrán así? Si veo que se mantienen desde este año, ¿qué es lo que me conviene? ¿Me conviene invertir mucho más o esperar? Si yo veo que la crisis política y el coronavirus continúa para el otro año, no invierto, no compro tantos camiones. Trato de vender de 200 a menos. Trato de bajar mi producción. Eso es análisis nada más, chicos. Análisis estadístico. Que claro, yo se los estoy mencionando de maneras simplistas, en realidad. Si ustedes, bueno, en algún momento estudian estadística, se van a dar cuenta que es mucho más complejo. Hay muchos factores que se tienen que analizar. ¿Ya? Pero de forma más simplista, sirve como información. Sirve como información los datos y nos sirve para un futuro, obviamente, para proyectarnos. ¿Ya? Aquí habíamos visto un par de ejercicios también. Por ejemplo, aquí. Tenemos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 utilidades en miles de soles y por años. ¿Cuál fue el aumento porcentual del 2010 hasta el 2011? Profesor, eso de aumento porcentual, ¿cómo es? Se le llama variación porcentual, chicos. ¿Ya? Para que entiendan esto, variación porcentual. En el año 2010 fue 20.000, en el año 2011 fue 30.000. ¿Cuánto ha sido su aumento de 10.000?
Porcentualmente lo que representa 10.000 con respecto a 20.000 es lo siguiente. 10.000 entre 20 por 100. ¿Cuánto ha aumentado? El 50%. Nada más, esos son los valores porcentuales. No es tan difícil, chicos. Aquí también es lo mismo. Pero el valor porcentual vamos a entenderlo de una forma más sencilla para poder hacerlo, ¿ya? El valor porcentual siempre es así. Siempre, ¿de dónde a dónde? Primero hay que entender. ¿De dónde a dónde? Por ejemplo, si me dicen del 2010 al 2011, obviamente el 2010 va a ser mi valor inicial y mi 2011 va a ser mi valor final. Entonces, ¿cómo se calcula? Fácil. Valor final menos valor inicial, todo dividido entre el valor inicial por 100. ¿Ya? Ahora, aquí tengan en cuenta que en la diferencia siempre van a restar obviamente el mayor menos el menor. Si en algún caso se topan con algo así, restan el mayor menos el menor y obviamente lo dividen entre el valor inicial, no hay problema. Por ejemplo, aquí en este caso, desde marzo hasta abril, así. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál fue el decremento porcentual? Ya, no vayan a restar 20 menos 25. No, se resta 25 menos 20. Se divide siempre entre el primer valor o el valor inicial y se multiplica por 100. Y esto me da el 20%. Nada más. Bueno, chicos, eso sería todo. Espero que hayan entendido. Ahora en la clase, obviamente, vamos a realizar ejercicios nada más. Puros ejercicios donde vamos a observar mejor cómo se resuelven todos estos problemas y prepararnos para la próxima semana. Cuídense.